Bienvenidos a Onda Vital, el programa del Policlínico JL Vital Salud. Como siempre, darles la bienvenida y contarles que el día de hoy tenemos un programa súper interesante, así que no se muevan de ahí. Vamos a iniciar, pero no sin antes agradecer a Coco Producciones por la realización de este programa. Cada día que no grabas contenido es una oportunidad que pierdes. Pero tranquilos, nosotros nos encargamos de hacer tu contenido. Potencia tu presencia en redes con reels estratégicos y 100% personalizados. Analizamos tu marca y creamos contenido que realmente conecta con tu público objetivo. ¿Listo para darle vida a tu contenido? Escríbenos hoy. Productos BioVital. Nunca antes un remedio fue tan natural. Cuando hablamos de salud, siempre solemos recibir los famosos tips o consejos de parte de amigos o familiares. Pero no siempre todos estos consejitos suelen ser beneficiosos para nuestra salud e incluso pueden ser contraproducentes. Es por eso que tenemos un conversatorio con el Dr. Jirme Rodríguez, quien nos aclara algunos errores más comunes que cometemos a la hora de cuidar nuestra salud. Vamos a verlo. Nos encontramos aquí con el Dr. Jirme Rodríguez. Él es médico general, parte del staff de médicos del Policlínico JL Vital Salud. ¿Qué tal, Dr. Jirme? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Buenos días a todo el equipo de producción y a todas las personas que nos están sintonizando. El día de hoy vamos a estar tocando un tema muy interesante para muchos de nosotros y es que vamos a hablar de los errores más comunes que cometemos al tratar de cuidar nuestra salud en casa. Doctor, coménteme, ¿cuál cree que sea el principal error que cometen las personas desde casa al tratar de cuidar su salud? Bueno, es que si nos ponemos a hacer, se haría muy largo el tema, pero lo que más siempre me preocupa es con el tema de la alimentación, ya que eso es lo que está conllevando que los pacientes están teniendo muchas enfermedades crónicas. Entonces hay un error de creer de que dieta es dejar de comer, porque muchos interpretan que dieta es comer poco y no. Dieta significa saber comer en las horas correctas, también cuando comer los carbohidratos esenciales, cuando comer las proteínas esenciales. Eso es el error más común de que cuando hablamos de dieta es dejar de comer y no es así, sino saber comer a la hora. ¿Y por qué cree que las personas en muchos casos evitan ir al doctor en la primera señal y esperan a que sea algo completamente grave para recién acudir a un médico? Bueno, para ser un poquito autocrítico con todo el personal de salud es que a veces no le damos la confianza de tener esa interacción con de ser médico-paciente, y todos los galenos que puedan ver esta sintonía sabrán que uno tiene que tener esa relación mutua de que el paciente se sienta con la confianza suficiente de poder expresar toda la sintomatología y que no nos pueda ocultar absolutamente nada. Entonces eso sería como que la autocrítica que nos haríamos primero nosotros como profesional de la salud y posteriormente de los pacientes, siempre ser expresivo al decir las cosas con mucho respeto claramente, pero siempre decir sin guardarse absolutamente nada, porque eso es lo que andamos buscando, de que nuestros pacientes se sientan cómodos a la hora de la consulta médica. Entonces es más que todo por un tema de confianza, quizás que las personas no acuden mucho al médico como primera instancia. Sí, exactamente. ¿Y qué tan peligroso puede ser automedicarse? La automedicación es que claramente ningún medicamento de la farmacología tienen que tratar de evitar de no estar al automedicarse, porque incluso mucho ocurre de que los pacientes, por ejemplo, puedo colocar un ejemplo con el paracetamol, el ketoprofeno, incluso hasta antibióticos se automedican. Y no es el deber ser, porque todo fármaco tiene un efecto secundario, puede tener una contraindicación, y nosotros como profesionales sabemos y tenemos que conocer el porqué de esos medicamentos, cuándo debemos y dónde debemos colocar esos fármacos. Estos fármacos que mencionas son bastante comunes, en realidad es lo que todo el mundo tiene acceso a la farmacia. ¿Esto puede ser contraproducente si es que lo consumimos con regularidad, quizás por gripe o algo así? Sí, efectivamente. Incluso algo que me llegó una vez un paciente de que tomaba mucho el paracetamol creyendo que fiebre o un dolor y eso son hepatotóxicos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Pueden inflamar el hígado. Incluso la cirrosis hepática no solamente es por bebidas alcohólicas, sino que puede ser medicamentosa. Así que mucho cuidado con los antiinflamatorios, específicamente como el paracetamol, y no unirlos con alguna especia, aprovechando, porque por ejemplo los AINES o los antiinflamatorios pueden tener una contraindicación
contraindicación si lo toman más que todo con lo que es el quión, porque el quión es muy bueno, pero tomarlo con el paracetamol pueden hacer hepatotóxico o con la canela. Entonces, por eso es muy importante que aunque sean cosas naturales, no pueden hacer interacción con productos farmacológicos. Entonces siempre tenemos que ser de la mano de un especialista para lo que sea que queramos ingerir. Y quería consultarle también, ¿qué opina acerca del uso excesivo de los medicamentos con una receta antigua, quizás? Que fui un día por una molestia, me dieron una receta, pasan unos días y vuelvo a tener la misma molestia, quizás meses, y tomo la misma medicina. ¿Eso está bien o debería chequearme en cada ocasión? Como había mencionado con anterioridad, creo que a veces la autocrítica es que no le estamos llevando el control y el seguimiento a los pacientes, porque aunque un producto puede ser muy bueno, el metabolismo de cada uno de nuestros pacientes puede ser distinto y no va a actuar de la misma manera. Entonces, evaluar primero, conocer el metabolismo de nuestros pacientes para poderlo ayudar en ese sentido. Y la única manera para que no ocurra eso es llevarle el control y el seguimiento y después conocer cómo funciona su organismo. ¿Cuáles serían los chequeos médicos que debemos realizarnos con regularidad para prevenir o descartar cualquier enfermedad a tiempo? Bueno, ahorita como estamos actualmente con el tema del clima, entonces están llegando muchos pacientes con enfermedades respiratorias, entonces en este caso no es solamente indicar un examen complementario, sino más bien que nos visiten al policlínico para poderle hacer el interrogatorio correcto y auscultarlo específicamente para ver cómo hacer el chequeo, si están presentando un catarro común, una neumonía, en fin, que esa es la más frecuente que está llegando por el clima. Pero cualquier otra enfermedad también lo podemos evaluar, pero sí o sí tienen que ser evaluados. Posteriormente a eso es que nosotros indicamos. Los exámenes complementarios mayormente no es para decirnos un diagnóstico, sino más bien para corroborar algo que nosotros estamos creyendo y tener la confirmación ya con un tema de documento legal, por decirlo de alguna forma. Pero no es el deber ser de que se indique de forma preventiva. Por ejemplo, si tienes un catarro, indicar una radiografía. No, primero ven a la consulta específicamente y si ya lo requieren, nosotros como profesionales te lo vamos a indicar. Y doctor, ¿cuáles diría usted que son los errores que cometen con más frecuencia los pacientes al momento de alimentarse? Bueno, como siempre, cada vez que hago este tipo de programa es decir con las alteraciones que tienen los azúcares refinados, porque afecta la parte psicológica, afecta la parte metabólica, hay un descontrol también hormonal, hay un descontrol con la obesidad, o sea, eso es lo que está conllevando de que las enfermedades crónicas que mayormente se presentaban en la tercera edad, en pacientes jóvenes, adultos jóvenes, incluso en la adolescencia, para colocar un específico, la resistencia a la insulina o la diabetes, están llegando a la diabetes tipo 2 en pacientes que jamás se veía en la antigüedad, por decirlo de alguna forma, sino que actualmente se están presentando es por los malos hábitos alimenticios y por los productos, comidas procesadas, preenvasadas, que estas son que tienen muchas grasas trans, azúcares refinados, que bueno, si te diría todo por específicamente, también duraríamos mucho aquí el programa. Las azúcares son uno de los principales enemigos de la salud. Es cierto que incluso podríamos generarnos algún tipo de demencia, Alzheimer, por el consumo excesivo de azúcar. ¿Tiene alguna relación? Lo que pasa es que el Alzheimer es un deterioro, una atrofia a nivel de los lóbulos del cerebro, por decirlo de alguna forma. O sea, se va atrofiando, se va envejeciendo, entonces si no hay los capilares, en este caso es por la irrigación sanguínea, que los capilares, el endotelio, las paredes de los vasos sanguíneos se destruyen por la resistencia que hace a la insulina y por el cambio hormonal que ocurre ahí. Un proceso metabólico que no lo quiero explicar para no extendernos. Pero sí, efectivamente no permite más la nutrición, hay más toxina y por eso conlleva a que se haga progresivo el tema del Alzheimer. Doctor, ¿por qué cree que algunos pacientes pasan completamente por alto algunos síntomas leves o que son intermitentes? ¿Por qué no le dan la seriedad del caso? Por el trastorno metabólico que presentan los pacientes, incluso el 80% cuando ya no están llegando cuando presentan los primeros síntomas, sino cuando ya tienen el 80% de destrucción de una enfermedad. La más frecuente, la diabetes, sigo insistiendo con esa, o problemas metabólicos, el hígado graso, donde hace claramente el cansancio, porque si tú no tienes los nutrientes necesarios, no va a funcionar correctamente tu organismo y el hígado es el que se encarga de hacer la desintoxicación de todas esas toxinas. Entonces, si el hígado, por un trastorno metabólico, por la mala alimentación que has llevado, claramente vas a tener un problema también de estrés o problemas emocionales.
Hablando justamente del estrés, ¿qué consecuencias cree que pueda traer el estrés mal manejado a la salud física del paciente? Bueno, habría que hacer su clasificación. Si está comenzando con un proceso de ansiedad, un proceso de un trastorno de depresión, si está muy severo, bueno, habría que consultar con un psicólogo, manejarlo en ese sentido, apoyos con el grupo familiar, porque a veces en el estrés del laboral o el estrés familiar o el estrés por vivir en la capital también conllevan de que la acidificación de la sangre permita el deterioro, porque hay un descontrol hormonal, un descontrol con las toxinas que no están siendo depuradas, y entonces sí está llegando muchas enfermedades por temas de estrés, incluso síntomas que puedan presentar es caída del cabello, las uñas se hacen muy quebradizas, resequedad de la boca. En fin, esas serían como que las más generales. La piel se reseca, acrocordones, que son como esos lunarcitos, ancatosis nígrica, que es esas manchas a nivel de las zonas de los pliegues, como puede ser las axilas, entrepiernas, cuello. Entonces, si estás presentando, el estrés puede producir eso. Otra cosa que puede producir trastornos emocionales es gastritis, y entonces, ¿qué son los más frecuentes que nos están llegando a las consultas médicas? Muchísimas gracias, doctor. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos desmintiendo mitos y verdades con el doctor Gilmer. Así que no te muevas de ahí y volvemos. En estos días de frío, Broncomax es mi mejor aliado. Ayuda a tratar infecciones respiratorias y a prevenir procesos gripales. Y tú también puedes tener el tuyo en casa. Escanea nuestro catálogo de productos y puedes hacer tu pedido a nuestro WhatsApp. Usando el código VIVAVITAL vas a tener un descuento súper especial para ti. Estamos de vuelta aquí con el doctor Gilmer Rodríguez, con quien vamos a estar desmintiendo algunos mitos y verdades. El primer mito nos dice: si no tengo síntomas, estoy completamente sano. Mito: hay enfermedades que pueden ser asintomáticas. Los antibióticos curan cualquier enfermedad. Mito: los antibióticos solamente curan solamente bacterias, no virus ni hongos, así que cuidado con eso. Tomar vitaminas sin receta es siempre bueno. Mito: porque hay vitaminas que tienen sus funciones, entonces en dependencia de lo que nosotros como profesionales podamos indicar. El estrés es solo algo mental, no afecta al cuerpo. Mito: porque si no tenemos una correlación de mente y cuerpo, va a traer problemas de enfermedades, incluso hasta problemas metabólicos. Siguiente pregunta: ¿el cuerpo siempre da señales cuando algo anda mal? ¿Verdad? Porque la sintomatología son mecanismos que nos están diciendo que nuestro cuerpo está siendo afectado por diversas enfermedades. La siguiente nos dice: solo las personas mayores deben acudir a chequeos médicos. Mito: frecuentemente son los que se hacen más chequeo general, pero también es importante de que si estás presentando sintomatología, un adulto joven o un adolescente también tienen que asistir a la consulta médica. La siguiente sería: los suplementos naturales son 100% seguros. Falso, porque la vitamina K, si un paciente tiene un problema de coagulación, puede hacer siempre tiene que ser evaluado por un médico. O sea, mayormente, como la vitamina C, el complejo B, no tienen el efecto, y si hay una sobredosis podemos depurarlo por la orina. Pero hay como la vitamina K, la vitamina A, siempre tiene que ser bajo supervisión médica porque pueden traer interacciones. Sudar mucho significa que estoy quemando grasa. Falso. Lo que estás haciendo es simplemente liberando agua, por decirlo de alguna forma. La grasa simplemente lo vas a hacer un proceso metabólico, y eso es haciendo ejercicio claramente, pero no, porque incluso tienes que mantenerte hidratado para evitar la deshidratación. Pero de quemar grasa es un mito. Perfecto, doctor. Siguiente mito: si tomo un jugo verde detox, limpio mi cuerpo de toxinas. Tiene un efecto que puede ayudar a desintoxicar, pero lo mejor es comerlo, porque evitas de que no rompa tanto la fibra, porque las fibras también pueden ayudar como forma de antioxidante. Pero la idea es no unir jugo verde, particularmente no lo hago porque tiene cada uno su efecto químico a la hora de la parte metabólica. Entonces decimos que ese es un mito. Mito. Y por último tenemos
La siguiente, la salud mental no es tan importante como la salud física. Mito, las dos son muy importantes. Muchas gracias, doctor. Ya sabes que al doctor Gilmer lo puedes encontrar aquí en JL Vital Salud en Avenida Brasil 2949 Magdalena del Mar. Si quieres sacar una cita con él, lo puedes hacer a los números que aparecen aquí en pantalla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Gilmer. Nos ha desmentido también algunos mitos y realidades respecto al cuidado de la salud. Ya sabes que si quieres una cita con el doctor Gilmer, lo puedes hacer agendando tu cita a los números que aparecen aquí en pantalla o visitándonos en Avenida Brasil 2949 Magdalena del Mar. Te esperamos. Desintoxica todo tu cuerpo a través de tus pies. ¿Has oído hablar de la desintoxicación iónica? Se realiza mediante la inmersión de los pies en agua tibia con un poco de sal y iones controlados. Y en los primeros minutos verás cómo los poros de tus pies liberan las toxinas. Este permite la liberación de elementos tóxicos absorbidos en la comida, los medicamentos, productos de higiene y el medio ambiente a través de los pies. Señales de que tu cuerpo necesita depurarse. 1. Dolor de cabeza. 2. Flatulencias. 3. Insomnio. 4. Estreñimiento e indigestión. 5. Problemas de concentración. 6. Mal aliento y mal olor corporal. 7. Ictericia, color amarillo de la piel. 8. Sobrepeso. Los beneficios de la terapia de limpieza. Purifica la sangre, reduce el dolor y la inflamación, alivia la fatiga crónica, permite un mejor descanso nocturno, mejora la absorción de sustancias nutritivas y muchas más. Agenda tu cita a los números que aparecen en pantalla. Somos JL Vital Salud. En los últimos años hemos venido escuchando a muchos artistas, famosos o personas del medio comentar de los beneficios de la famosa terapia del muérdago. Pero ¿conocemos en realidad qué es la terapia del muérdago, qué enfermedades puede curar y cómo nos puede ayudar? Todo esto y mucho más nos lo cuenta la doctora Dailin Sánchez en la siguiente entrevista. Vamos a verlo. Hola, bienvenidos. El día de hoy estoy con la doctora Dailin Sánchez, quien nos hablará sobre el tratamiento del muérdago, ese tratamiento súper innovador. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Hola, buenos días. Siempre un placer estar aquí en el programa con ustedes para hablar sobre medicina y temas salud, que es lo más importante. Excelente, doctora. Vamos a comenzar hablando en términos generales para conocer qué es este tratamiento. Doctora, ¿qué es el tratamiento del muérdago? Claro que sí, es importante explicar siempre de dónde viene el muérdago, qué es el muérdago, para qué se aplica, por qué se aplica. Siempre es importante saber esos detalles para que un paciente tenga al menos una ligera información de educación sobre la salud del muérdago para podérselo aplicar en cualquier tipo de enfermedad. El muérdago es una planta semiparásita que se ha estudiado hace más de 100 años, se estudia esa planta, donde se ha utilizado con fines medicinales y no solo medicinales, también las personas lo utilizan como fines de augurio en el año nuevo, lo ponen en la puerta porque dicen que llama buenas vibras y demás, pero en fines medicinales podemos decir que es una planta semiparásita que se da en el árbol del manzano, el pino, el roble, y dependiendo del tipo de árbol que se da la planta es el tipo de órgano que se va a utilizar. Esto es bastante importante porque las personas creen que solamente se utiliza un tipo de muérdago y no es así. Siempre es muérdago, pero con su diferente tipo de planta donde se haya adaptado a vivir. Por ejemplo, si es un muérdago que se ha adaptado a vivir en la planta del roble, lo utilizamos en un tipo de cáncer. Si es en la del manzano, lo utilizamos, por ejemplo, por poner un ejemplo de enfermedad, en el cáncer de mama. Si es el del pino, que es el que más se utiliza porque es el más efectivo para muchos tipos de cáncer, como es el cáncer de mama, el de ovario, el cáncer de hígado, el cáncer de vesícula, o sea, ese se utiliza más ampliamente, pero igualmente existen diferentes tipos de muérdago. Qué importante información lo que nos da la doctora Dailin Sánchez. Nos está explicando un poquito de cómo se va tratando, ¿no?, el muérdago, cómo se va aplicando en diferentes tipos de cáncer. Ahora ya relacionándolo con el cáncer. ¿El muérdago es un tratamiento alternativo o va de la mano con las quimioterapias? Claro, así es. El muérdago es un tratamiento alternativo que va de la mano con los tratamientos convencionales, en este caso como es la quimioterapia, la radioterapia y como es el tratamiento muchas veces de inmunoterapia u otras terapias que deciden los oncólogos aplicarle al paciente en ese momento. Ok, y si ya me detectan el cáncer, ¿no?, y yo decido
hacerme este tratamiento de muérdago, ¿qué beneficio me trae? ¿Me alivia el dolor? ¿Me quita las náuseas? Claro, uno de los principales objetivos y beneficios que tiene el muérdago, el primero es que ayuda a disminuir los síntomas y signos que produce la radio y la quimioterapia. También ayuda con el aumento de la temperatura, porque generalmente estos pacientes sienten mucho frío. También ayuda con lo que es el apetito, con lo que es el sistema inmunológico, que es su principal objetivo, la calidad de vida del paciente. Exacto, doctora. ¿Y el muérdago se puede usar en todos los cánceres, solo en algunos? Va a depender, por eso siempre se dice que el paciente debe pasar una consulta, porque por ejemplo no se debe utilizar en pacientes con cáncer de tiroides donde tenga una frecuencia cardíaca elevada. Entonces siempre va a pasar primeramente una evaluación el paciente donde se le puedan observar sus estudios, donde se puede observar el momento actual del examen físico del paciente, cómo está, para poder decir si va a llevar o no el tratamiento de muérdago. Exacto, así que ya saben, siempre es importante venir a consultar con un médico. En este caso somos el Policlínico JL Vital Salud, donde la doctora Dailin Sánchez les va a atender y hablarles un poco más de este tratamiento del muérdago. Pueden agendar sus citas con ella al 931-402-855. Nos encontramos en la Avenida Brasil 2949, Magdalena del Mar. Ok, doctora, sigamos. ¿Me puede explicar un poquito si hay algunos efectos secundarios del muérdago? Claro, siempre en cualquier tratamiento, ya sea natural o convencional, pueden aparecer reacciones adversas. Pueden ir desde la más simple hasta la más compleja. Generalmente el muérdago es bastante inocuo. Cuando digo inocuo me estoy refiriendo a la parte donde no tiene muchas reacciones adversas, pero sí pueden aparecer. Y eso va a depender, pueden aparecer lesiones como son inflamación del sitio donde se inyecta el medicamento, pueden aparecer dolor de cabeza, mucho sueño, aumento de la temperatura, que muchas de estas cosas que te estoy diciendo que se pueden ver como reacciones adversas, también a veces en el ámbito médico la tenemos como reacciones que son favorables para nosotros, porque estamos viendo que el paciente está teniendo una buena reacción al medicamento que se le está aplicando. Ok, y si el paciente viene aquí al policlínico y quiere hacerse este tratamiento, ¿cómo es este tratamiento? ¿Se inyecta? Sí, así es. Ese tratamiento generalmente es un tratamiento que se pone por vía subcutánea. Cuando hablamos de vía subcutánea estamos hablando de una inyección debajo de la piel a 45 grados que se puede aplicar en los brazos, en las piernas, inclusive alrededor del ombligo. Si ya no tiene espacio donde inyectar el paciente porque ha llevado muchas vacunas, se puede poner inclusive alrededor del ombligo. ¿Y cuánto dura este tratamiento? ¿Depende de cada paciente? No, a ver, el tratamiento, como ya te dije, es una inyección subcutánea, que es una inyección súper rápida. Solo cómo se demora el paciente en la clínica, porque tiene que tener, primero se le hace un chequeo de signos vitales, como es la temperatura, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, y luego de eso se le hace esperar en la clínica una media hora para ver si ha tenido alguna reacción inmediata, y si no, ya el paciente se puede retirar a su casa. Es un tratamiento bastante sencillo, que el paciente no requiere de una evaluación previa de un médico 2 o 3 horas después, porque él mismo puede evaluar si ha aparecido algo y puede escribirnos a nuestra clínica y decirnos ha aparecido esto, o al otro día cuando venga puede explicarnos, porque no son reacciones que puedan llevar al paciente a la muerte. Y hablando de resultados, ¿los resultados son a corto plazo o a largo plazo pueden ver los pacientes? Mira, eso va a depender mucho del nivel donde se encuentre el paciente en el momento que comience a recibir el tratamiento. Hay pacientes que comienzan con un diagnóstico temprano y comienzan el tratamiento del muérdago, su efecto va a ser más rápido. Pero cuando tenemos a pacientes donde vienen con una metástasis demasiado avanzada y ya le han quitado inclusive la quimio y la radio porque ya no la soportan, quizás esos pacientes van a necesitar un poco más de tiempo. Ok, doctora. Al inicio nos habló un poco de cómo el muérdago puede cambiar, depende del tipo de cáncer. ¿Nos podría explicar un poquito más de eso? ¿Qué tipo de muérdago se puede usar, no, para cada cáncer? Así es. Por ejemplo, como te explicaba, el muérdago del pino lo podemos utilizar en los cánceres generalmente que son a nivel abdominal, los cánceres que son a nivel cerebral. Cuando vamos a utilizar el muérdago del manzano, lo podemos utilizar en las mamas, generalmente es el que más se utiliza. Cuando vamos a utilizar el muérdago del pino, también lo podemos utilizar en los cánceres a nivel óseo, o sea, cuando es en los huesos.
O sea, va a depender, siempre va a depender y dónde está la metástasis, porque por ejemplo, si la metástasis está en el pulmón, tengo que sí o sí utilizar el pino y no puedo utilizar, por ejemplo, el manzano, y así sucesivamente, va a depender siempre del paciente y lo que tenga en ese momento. Ok, doctora, usted ya lleva varios años haciendo este tratamiento, ¿no? ¿Y nos podría contar un caso de éxito que tenga de alguna paciente? Claro, hemos tenido pacientes que han demorado en su tratamiento hasta 1 año, pero en ese año se ha visto mucho su mejoría, se ha visto mucho su deseo de seguir aplicándose el tratamiento porque se han mejorado muchísimo, hasta ellos se sorprenden de su mejoría, inclusive sus oncólogos se sorprenden demasiado porque la mejoría es abismal sin siquiera notar el cambio de inyección ni nada, siempre se nota la diferencia de la mejoría en el paciente. Nos encontramos con la doctora Dailin Sánchez, quien es parte del staff de médicos del Policlínico JL Vital Salud. Pueden agendar una cita con ella al 931-402-855. Recuerden que nos encontramos en la Avenida Brasil 2949 Magdalena del Mar. Nuestros horarios de atención es de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Así que continuamos con la entrevista, doctora. ¿Qué es lo que pasa si el paciente viene, ¿no?, a hacerse su tratamiento y lo decide dejar? Bueno, como todo tratamiento, si el paciente decide dejar su tratamiento, puede que haya un retorno pero rapidísimo de su enfermedad y comience nuevamente la metástasis y comience nuevamente el crecimiento y la multiplicación de las células malignas. Para que pues, el paciente tenga que mejorar, tiene que llevar sí o sí su tratamiento, ya sea el convencional o sea el natural, pero no puede suspender todo tipo de tratamiento porque las células van a aprovechar ese momento, se van a replicar y van a comenzar a hacer metástasis. Sería en vano de su tratamiento. Exactamente. Okay. Doctora, ¿y usted qué piensa de que algunos doctores digan que el muérdago es la cura del cáncer? No, pienso que están errados, o sea, si el muérdago fuera la cura del cáncer, ya en estos momentos no estuviéramos utilizando quimio ni radioterapia. Entonces, creo que el muérdago es un tratamiento bastante avanzado de medicina natural que ha llegado a mejorar mucho a los pacientes, pero no podemos ya afirmar como profesional de la salud que es la cura del cáncer. No podemos afirmar eso porque estamos creo que faltando a la ética en ese sentido, y lo ideal es decirle al paciente la verdad siempre sin dañar al paciente. Eso es uno de los juramentos que hacemos como médico en el momento de hacer nuestro juramento, es el principal, no puedes hacer daño. Claro, es muy importante también ser sinceros con el paciente desde el día 1. Exactamente. Y hablando de esta enfermedad que es un poco delicada, y es muy importante también ser siempre sinceros con sus pacientes. Así que ya saben, pueden agendar una cita con la doctora Dailin Sánchez aquí en el Policlínico JL Vital Salud. Nos encontramos en la Avenida Brasil 2949 Magdalena del Mar. Pueden agendar sus citas al 931-402-855. Y doctora, dígame, ¿qué recomendaciones le puede dar a los pacientes que están llevando este tratamiento del muérdago o pasando por algún cáncer? Claro, siempre las recomendaciones son que lleven su dieta como se la han indicado sus médicos nutriólogos, que lleven su tratamiento adecuado, que no lo suspendan, que tienen que participar en todo este proceso que está pasando el paciente, la familia, porque es bien importante que la familia lleve este proceso de la mejor manera para que el paciente se sienta apoyado, se sienta que no está solo en este proceso, porque es un proceso largo y es un proceso bastante complicado para el paciente y para los familiares. Ya que nos habló de la familia, ¿el tratamiento del muérdago va de la mano también del apoyo emocional de la familia? Claro, todo tratamiento en estos pacientes, el apoyo emocional es muy importante, e inclusive las consultas de psicología son muy importantes, porque lo van a ayudar a entender su proceso, lo van a ayudar a recuperarse mejor mentalmente y físicamente. Ok, doctora, muchas gracias. Ya para terminar, ¿puede invitar a las personas que nos están sintonizando para que puedan venir a atenderse con usted y sus horarios de atención también? Claro, siempre los invitamos acá en el Policlínico JL Vital Salud, en la Avenida Brasil 2949 Magdalena del Mar. Mi horario de atención de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a sábado. Excelente, doctora. Y hemos llegado al final de este programa. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que la información brindada les haya sido de muchísima utilidad.
Ya sabes que nos puedes encontrar en Avenida Brasil 2949 Magdalena del Mar. Y si quieres separar una cita con nosotros, lo puedes hacer llamando o escribiendo a los números que aparecen aquí en pantalla. Recordarles que nuestro horario de atención es de lunes a sábado de 8 a 5 de la tarde. Los esperamos a todos para atenderlos gustosos. Muchísimas gracias a Coco Producciones por la realización de este programa. Conmigo será hasta la próxima.